Probablemente uno de los miedos más terribles que creo que tenemos en general es el miedo a perder el control de nuestra psique, a perdernos a nosotros mismos al punto de no poder reconocernos. Esta historia, como la historia que titulé antes Pastillas Experimentales, busca indagar en este miedo moderno a la enfermedad mortal. Te agradezco mucho acompañarme otro día o noche. Soy R y espero que disfrutes este breve relato de terror. Dificultad para soñar, falta de hambre y una profunda nostalgia de algo que no reconozco son los síntomas que he tenido desde que esa horrible mancha apareció en la pared. Una terrible inquietud comenzó a invadirme de un día para otro, una sensación parecida a un episodio de ansiedad y depresión. No sabía que algo estaba pasando a mi alrededor. Pasé varios días intentando aguantar. Trabajé con un hartazgo mental horrendo, caminé a mi casa con una desidia malévola y, finalmente, me recosté en mi cama sin comer, a mirar el techo mientras las horas pasaban pesadas y lentas. Divagué por horas y días sobre qué era lo que me pasaba. No tenía dinero suficiente para ir al doctor, por lo que era mi asunto descubrirlo. Y entonces se presentó ante mí una señal, tal vez incluso la causa de este periplo, distinguida entre la mugre y el cochambre, de entre la pintura vieja y la vida madura, en la pared, una mancha misteriosa. Yo, al llevar varios años en ese pequeño y económico departamento, conocía con cierto rigor obsesivo cada mancha, cada grieta, cada imperfección. Sabía entonces que ese lugar oscuro era nuevo, un invitado inesperado y no deseado, desagradable, inquietante como no podía haberlo imaginado. Comencé a obsesionarme con ese punto extraño y empecé a distraerme de mi enfermedad, pero no me duró mucho la cura. Cada día antes de irme a trabajar pasaba por el pasillo donde estaba la pared en la que ese ser había decidido postrarse. Pasaba y lo miraba fijamente sin detenerme, como cuando hay un compañero nuevo en la oficina, como cuando alguien se sube al bus. Al salir del trabajo, ante los grises cielos acartonados, pensaba en esa mancha nueva, en ese nuevo habitante de mi casa, en ese nuevo compañero de locura. Caminaba pesadamente intentando predecir cuál sería mi reacción exactamente al volver a estar al frente de tal aparición. Llegaba, tiraba mi mochila, me paraba enfrente e intentaba reaccionar de alguna forma, pero nada, todo seguía siendo monótono. En ese apartamento gris, en esas paredes mohosas, en ese suelo alfombrado y sucio, comencé a notar de poco en poco que crecía y comenzaba a variar su forma, como si estuviera formado por una gran cantidad de microbios que se expanden como las manchas urbanas de los codiciosos humanos, es decir, como si tuviera vida y expandiera a la vez la muerte. Pasaron los días y las semanas, tal vez los meses. Mi vida se había convertido en una rutina casi devota, en que mi principal actividad era documentar mentalmente los cambios que tenía ese misterioso invitado. ¿Qué clase de demonio, fantasma o ser extradimensional sería aquella cara cuyos gestos cambiaban de forma tan dispar? Rostros y más rostros, diferentes, extraños, deformes, horribles y hermosos. La aparición era caprichosa. La moneda a pagar fue, poco a poco, mi vida, mi ser, mi alma. Con el tiempo, a modo de una especie de escena novelesca, la mancha se tornaba en un retrato de mi propio rostro, y al mismo tiempo en que los detalles se veían impresos, comencé a sentir que mi figura, mi cuerpo, mi ser se volvía más endeble, como si poco a poco fuese desapareciendo de este mundo, como si aquella mancha fuera el retrato de mi perdición. Cosas extrañas comenzaron a pasar en la casa. De pronto los objetos se movían, primero de una manera tímida, después de manera escandalosa y horrible. Por las noches se escuchaban voces ininteligibles, luego también pasaba en las mañanas. Un olor horrible comenzó a esparcirse por todo el pequeño departamento. Era uno de putrefacción en crescendo. Estaba claro que emanaba de la mancha maldita que se apoderaba de mi hogar, al mismo tiempo que yo,
era expulsado de la existencia. Entes extraños, invisibles y muy molestos comenzaron a hacerse presentes en la casa. Movían cosas, hablaban cosas, decían cosas. Los objetos comenzaron a desaparecer poco a poco y el olor a podrido también desaparecía. La suciedad de las paredes desaparecía y las luces se podían prender solo por algunas horas al día. Tras varias noches, tras varios abrazos de la más absoluta penumbra, logré ver que la mancha había tomado por completo la forma de mi rostro, el rostro que recordaba como mío. Me sentía la cara y sentía una especie de superficie lisa y de un material tan suave como el terciopelo. Intentaba mirarme en los espejos y no había nada. Al notar el departamento vacío y totalmente limpio, a excepción de la mancha, noté que ya no era parte del mundo en que solía estar. Al parecer, había trascendido sin saberlo. Me había eliminado de la existencia, también, aparentemente por mi propia mano. Y lo peor, o lo que llena de una misericordia divina mi experiencia, es que no me había dado cuenta. Muchas gracias por llegar a esta parte del video. Como expliqué al inicio, intento plasmar preocupaciones y miedos bastante modernos, por lo que si te gustó, desearía y te agradecería muchísimo que dejaras un comentario y tu respectivo like. Deseo que pases una excelente noche. Hasta luego.